Palabra de Dios. En esta oportunidad yo quiero hacer algo un poquito distinto a lo que suelo hacer cuando predico. Siempre tengo un bosquejo. Ese bosquejo es bien estereotipado, ¿no? El típico. Y ahora me salió un poquito de ese orden para poder hablar esto de otra forma. Quiero imaginarme un poquito, junto con vos. ¿Cuántos saben que Hebreos 9:27 dice que de la manera que está estipulado que el hombre muere y después de esto el juicio? ¿No es cierto? El Señor dice que hay un juicio para aquellos que morimos. Cuando morimos viene un juicio sobre nosotros. Y sucede que cuando pase eso, va a ser algo tremendo, que nosotros pensemos en ese juicio. Imaginémonos un instante. ¿Qué va a pasar con nuestra alma cuando lleguemos a la presencia del Señor y el Señor nos juzgue? ¡Qué momento!, ¿no? ¡Qué momento! Y yo pensaba y decía, Señor, wow, qué corazón que hay que tener para saber que al llegar a tu presencia todo lo que vos nos digas sea agradable, ¿no? Que no haya juicios que pesen sobre nuestro ser. Y se me ocurrió hacer esto. Es un examen bíblico a nuestro corazón. Imagínense que quieren entrar a una facultad, a la UBA, vamos a suponer, después de haber estudiado los estudios previos. Y te ves en un examen, tenés que pasar por un examen de aprobación. Vamos a comparar esto con el día que nos encontremos delante de Dios y tengamos que dar el examen de ingreso a la eternidad. Así que yo quiero comparar eso. Y hay un versículo que me parece muy adecuado para esto, que es Salmos 139, versículos 23 y 24. Los versículos que voy a leer son de la NTV, la versión NTV, exceptuando creo que uno. Los demás son todos de ella. Entonces dice: examíname, oh Dios, examíname y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan, dice esta versión. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Lo de examíname es una palabra ya conocida en cualquier versión. Conoce mi corazón también es semejante. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Dicho de esta forma diferente, puede haber en nosotros pensamientos que nos inquieten. Yo justamente pensando, como te decía recién, en Hebreos 9:27, pienso que sentirá mi corazón en el momento del juicio. Eso puede pasar dentro de mucho tiempo o eso puede pasar dentro de unas horas, si el Señor decide llevarme de alguna forma. Entonces puede pasar este mismo día, puede ser mañana, la semana que viene, el mes que viene, dentro de un año, pero muchos años no van a pasar hasta que tenga que enfrentar ese juicio, al igual que cada uno de los hijos de Dios, que vos que me estás escuchando también. Entonces, examíname, Dios, dice el salmista, y es muy interesante esta versión que dice los pensamientos que me inquietan. Si uno va a estar en paz delante de Dios, bueno, entonces puede ir con los brazos en el bolsillo, tranquilo en la presencia de Dios y saber que el Señor nos va a juzgar y nos va a decir cosas, pero nosotros vamos a estar bien. Sin duda anhelamos ser buenos cristianos, sin duda queremos ser personas que honren a Dios, que honren su ley y que honren a la persona de Cristo, que Jesús realmente esté manifestado en nuestras vidas, que Él sea el que gobierne nuestros corazones. Para eso tenemos que actuar correctamente, tenemos que actuar como el Señor actuaría. Pero, ¿tenemos la seguridad de que hemos hecho eso? ¿Tenemos la seguridad de que nosotros hemos actuado también, que tenemos la aprobación de Dios ahora en este momento? Si partiéramos ya, si el Señor nos viniera a buscar ahora, si tuviéramos un paro cardíaco, en este preciso momento, o un accidente dentro de unas horas, ¿tenemos la seguridad que el Señor nos diría: buen siervo, entra a mi reino? ¿Tenemos esa seguridad? Para aquellos que digan en alguna forma, y yo me examino mi corazón. Bueno, quizás estas palabras puedan ser condescendientes con ese sentimiento. Necesitamos examinarnos y vernos. Vamos a hacer una lista como si fuera un examen. Un examen que nosotros tenemos en nuestras hojas, o tenemos que decirlo verbalmente, oral, y el Señor nos hace unas preguntas, diciendo los siguientes puntos.
con respecto a una batalla que nosotros tenemos en el espíritu cada día. Lo primero es lo que indica ahí esa diapositiva. Robar. ¿Hemos robado alguna vez? Cuando conocimos la palabra sabemos que la palabra nos dice algo al respecto. Dice, si eres ladrón, deja de robar. Estoy leyendo la NTV. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Efesios capítulo 4, versículo 28 dice estas palabras. Robar. Si uno piensa, bueno, yo un banco a mano armada no robé. Tampoco le robé a nadie el auto o la camioneta. Pero hay muchas formas de robar. Hay muchas formas de robar al Estado. Hay formas de robar financieramente. Hay formas de robar emocionalmente. Hay formas de robar con cierto tipo de engaño. Pero ese es otro tema parecido, así que lo voy a dejar para unos minutos. Así que es bueno que nos examinemos y que como si tuviéramos una hoja en nuestra mano de aprobación al cielo, pensemos y digamos, hoy estoy exento de robar, no robo nada, no robo nada absolutamente. Lo siguiente es algo en alguna característica semejante, porque es defraudar. El texto que quiero compartir es Santiago 5, versículo 4, cuando dice, así que escuchen. Oigan las protestas de los obreros del campo a quienes estafaron con el salario. El dinero que no les pagaron clama en contra de ustedes. Los reclamos de quienes les cosechan sus campos han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos celestiales. El clamor de alguien que fue engañado, defraudado, estafado, llega al Señor. Quiere decir que si alguien es partícipe en su vida ya cristiana de defraudar, estaría fallando al Señor. Nosotros, dice la palabra, que de lo que nosotros corresponda no le debamos nada a nadie, exceptuando el amor. Y nosotros tenemos que tener presente esto, que en el juicio, en el momento que nos encontremos con Dios, Dios nos va a decir si realmente estamos formando el modelo de Cristo en nuestras vidas, si realmente Jesús está en nosotros y si realmente nosotros estamos honrando al Señor Jesús con nuestros actos. Defraudar. Es feo, ¿no? La defraudación. Es feo que alguien te defraude y es feo pasar por ese proceso. Algo más, la siguiente, por favor. Vamos a leer Apocalipsis 21:8. Dice allí, pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Qué palabra dura, ¿no? Qué palabra dura, porque comienza diciendo cosas que uno quizás descartaría plenamente. Decir, brujo, yo no soy un brujo. No, claro que no. Yo no rindo culto a los ídolos. Y inmoralidades sexuales tampoco las cometo. Pero de pronto en la lista aparece mentiroso. Es el examen, tenés la hoja. El Señor te está preguntando. Él es el maestro. Te está diciendo, ¿ya no mentís? ¿No mentís nunca? ¿Olvidaste, dejaste de costado en tu vida la mentira? ¿O hoy cuando vino ese testigo de Jehová a golpearte en la puerta, dijiste, no, no hay nadie porque estoy yo pero no tengo la llave para abrir? O cualquier otra cosa que se haya imaginado. Debemos ser tan puros, hermanos, tan procesados por el Señor, que debemos ser puros en todas las áreas. Dios nos pide eso. Por un lado, cuando escuchamos el Evangelio, lo has escuchado seguramente a veces de mi boca también. Qué fácil entender la palabra y seguir a Jesús. Pero a la vez, paralelamente, hay una lucha con nuestro ser, con nuestra carne, para honrar a Dios y para decirle, Señor, quiero honrarte con toda mi vida. No debemos robar, no debemos defraudar. Cuidado con las cosas impositivas. Cuidado con las cosas que tienen que ver con la ley, en todo concepto que agrade a Dios. Cuidado con los propósitos de vida que tenemos, hacia dónde los llevamos. Cuidado con nuestra forma de movernos. Cuidado con no defraudar a aquellos que han puesto
su confianza en nosotros, pero primordialmente el Señor. Amén. Nosotros supimos que Jesús murió por nosotros y Jesús no nos defraudó. Él no nos puede defraudar. Así que si Él está en nosotros, tenemos que ser gente confiable, gente que no defrauda a los demás. Sigamos entonces, tampoco debemos mentir, tampoco. Seguimos. Ahora te quiero compartir que en el examen que tenemos que hacer hay otra pregunta más. Mateo 7, versículo 1 en adelante, dice: no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que tratan a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. Qué bien que lo dice la NTV, qué claro que lo dice, ¿no? En definitiva, es la calumnia. ¿Has hablado alguna vez mal de una persona a sus espaldas? Quizás como esa chica ahí en la diapositiva. ¿Has expuesto la vida de otro en su defecto? ¿Has expuesto el defecto de otro públicamente? ¿Has usado las redes sociales para esto? ¿Has usado tu corazón para calumniar a otro? Jesús no quiere que hagamos eso. El Espíritu Santo no tiene ese temperamento. Él no obra de esa manera. Entonces vemos que la prueba parecía fácil al principio, pero se va complicando, ¿no? La prueba que está simbolizando esto que estamos diciendo, una forma de juego en este momento, pero que un día, cuando estemos ante la presencia del Señor, ya no va a ser más un juego. No va a ser un simulacro, va a ser real. Y nos tenemos que preguntar, ¿seré que le podré decir al Señor: jamás, Señor, desde que te conocí volví a robar? Y si alguna vez lo hice en mi trabajo, sané esa conducta y no lo hice nunca más. Y honré al Señor con eso. Nunca más, Señor, defraudé a nadie con mi conducta. Fui una persona recta a mi andar. Nunca más mentí y nunca más calumnié. ¿Qué más dice este examen? Yo elegí estas de otras tantas que puede haber en las Escrituras. La próxima diapositiva. Mateo 5:28. Pero yo les digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Conductas inmorales. El examen dice: ¿no tenés conductas inmorales? ¿Sos una persona moralmente correcta? Estamos viviendo en una sociedad en la que la moral, por eso puse este ejemplo, comienza a desvirtuarse, ¿no? Bueno, cuando yo puse la diapositiva se veía in adelante, ¿no? No en la graduación del proyector. Pero queda solamente como que inmoral se va cambiando a moral, en el sentido que la Biblia dice que llamarían a lo bueno malo y a lo malo al revés, ¿no? Ahí se versa. Entonces, cambiarían los órdenes para la sociedad en la que vivimos. Las leyes son establecidas bajo patrones de moral que son distintas a las que siempre el hombre respetó, basada en la ley de Dios. Y así muchas cosas que encontramos alrededor, pero el Señor nos hace una exhortación a nuestro propio corazón. Por eso esto es un examen al corazón, preguntándonos lo que el Salmo decía: debo examinarme a mí mismo. ¿Soy moralmente correcto en la calle? Los hombres, las mujeres, cuando ven algo delante de sus ojos, la moralidad reina en el corazón, tanto en el hombre como en la mujer. Reina la moral, o sea, el Señor reina en nosotros a un punto que nuestros ojos son limpios. Hermanos, se trata de entrar al reino de los cielos, no a la UBA o a Harvard en Estados Unidos. Se trata de entrar al reino de los cielos. La prueba debe ser fuerte, porque el premio es fuerte. Nosotros tenemos que estar a la altura de Jesús, a la altura de Jesús. Sigamos. Ninguna inmoralidad, entonces. No puede haber inmoralidades en nuestras vidas. Si cualquiera de estas listas que tenemos falláramos en algún punto, tenemos a quién ir cuando pecamos, ¿no es cierto? Lo dice el libro, la primera de Juan de la Epístola. Y vamos confiadamente al Señor y Él, el fiel y justo para perdonarnos. No va a perdonar, sin duda. Pero no debemos practicar estas cosas. Debemos alejarnos de ella. Bueno, la envidia. Mira, él tiene un globo y la compañera tiene dos. Entonces le pincha al otro para que tenga uno como él. Qué loco, ¿no? Porque
puede pasar esas cosas, ¿no? La envidia puede llevar a hacer uno de los actos más alocados, más extraños. ¿Te duelen las bendiciones que tengan otros? Claro que no, iglesia, ¿no? Cuando alguien es bendito, está bendecido, tiene regalos en la vida de parte de Dios, tanto las bendiciones espirituales como los regalos de la vida, te deleitas en eso. Te deleitas que tu hermano progrese, te deleitas que tu hermana avance en el camino del Señor, en su vida particular, en su desarrollo como cristiana, como cristiano. Hay un deleite en el corazón. Lo contrario a eso, la reserva del corazón con aquel que le va bien es envidia. Puede ser, según el Salmo, aquellos que prosperan en la vida porque no conocen al Señor, son, la Biblia lo llama en esos pasajes inicuos, pero pueden ser también personas que están a tu alrededor, cercanos en la fe, y que de alguna forma tu corazón o mi corazón pueda llegar a sentir envidia. Yo anhelo con todo mi ser que eso no me suceda. Cada uno de nosotros tenemos que anhelar eso, ¿no es cierto? Para que esta prueba sea eficaz, este examen sea eficaz. Entonces, dice Proverbios 14:30, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. La envidia es como un cáncer interior que va destrozando nuestro cuerpo espiritual. Necesitamos entonces entender y comprender que en este examen, que es un simulacro, lo que estamos hablando, el Señor un día va a evaluar nuestra condición ante Él. Un día va a evaluar nuestra realidad espiritual ante Él. Sigamos, pasemos por arriba la envidia, pasemos a la otra diapositiva. ¿Qué otra cosa? El orgullo. Proverbios 16:19. Es mejor vivir humildemente con los pobres que compartir el botín con los orgullosos. Orgullo. ¿Pretendés en tu pensamiento, en tu corazón, lo cual estamos examinando, el tuyo, el mío, el de cada uno de nosotros? ¿Pretendés en tu corazón que tus acciones sean más reconocidas que las acciones de los demás? ¿Ser reconocido o reconocido por sobre otros? ¿Pretendés que lo que haces para el Señor sea reconocido ante otros? ¿Pretendés que tus obras sean mejor vistas que las obras de otros? En el trabajo, en tus estudios, el tema de las notas, ¿no? Socialmente y culturalmente. No puedo extenderme, aunque siempre lo hago, pero no puedo extenderme demasiado con los comentarios por el tiempo. Me limita. Pero se me vienen por la cabeza muchas cosas con respecto a esto. Una sola cosa que quizás puedo decir es que se estudia la posibilidad en Europa de cambiar la planificación de estudio y ya no poner exámenes con puntuación, para que no esté ese sentido competitivo entre los alumnos. Algunas sociedades ya lo están haciendo hace un tiempo, para que no esté eso de que uno se sacó un 10 y el otro un 5, por esa razón. ¿Cuánto más nosotros con una mente en Cristo, con una razón de ser espiritualmente y buscando el reino de los cielos, no debemos tener ningún tipo de orgullo personal? Todo lo hacemos para Jesús. Todo lo hacemos en Jesús y todo es para su gloria y para su honra. Aleluya, al Cordero. Gloria es su nombre. Seguimos entonces con otra diapositiva. Eso me gustó, cerrando el tema del orgullo, porque eso es algo que una persona le puede decir a otra. Pero qué tremendo si lo ponemos a Dios en ese lugar, ¿no? En lo que decía recién en la diapositiva anterior. Qué tremendo si nos damos cuenta que por amor propio, por ego, podemos alejarnos del Señor. Es tremendo, es terrible esto que no nos suceda, hermanos, que nos limpiemos de estas cosas día a día. Entonces, vamos a la otra, avaricia. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Acuérdense que es la versión NTV la que estoy leyendo. Serán fanfarrones, orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada como sagrado. Avaros, tomar algún sacrificio de otros pensando que lo merecías. Realmente, qué glorioso que hay que hacer en la vida. Porque realmente a veces se codicia cosas que no debemos codiciar. Nos ponemos estándar de vida de otras personas como propios y queremos emular esas condiciones, llegando a las enfermedades más obtusas en nuestro corazón para
acumular algo de la forma en que sea posible. Nosotros no tenemos que ser así. El Señor un día nos va a preguntar estas cosas. El Señor un día va a ver si nuestro corazón está limpio de estas suciedades espirituales, del pecado, de la maldad. Sentimientos, muchos de los que estamos hablando, que fueron bien alimentados en el corazón de Satanás, y por eso él fue destituido de la gloria del Señor. Nosotros no somos destituidos de la gloria del Señor. Somos llamados a compartir la gloria del Señor. Amén. Es hermoso que el Señor nos cuide. Esto no es una lista de condenación, es un llamado a integrarnos en los cuidados necesarios para que el Señor mire cómo nuestra vida refleja a Cristo. Entonces tenemos que cuidar sinceramente estas cosas. ¿Sigamos? Otro punto de este examen podría ser la ira. Qué fácil es enojarse. Qué fácil que responder en enojo. Solo basta salir a la calle con un auto o sin un auto y darte cuenta cómo la gente vive. Se irrita por todo. Todo irrita a las personas. Todo irrita. Todo lleva a la ira. Esta iglesia necesita limpiarse de eso, ¿no es cierto? La iglesia necesita estar limpio de eso. Al convivir entre nosotros, al llevar el Evangelio a otras personas que no conocen todavía a Jesús, necesitamos ir con un corazón limpio de ira. Si nosotros tenemos esta lista que estamos nombrando en nuestro corazón, y si se desata en nosotros esta ira, seguramente vamos a estar desaprobados de este examen. El Señor quiere aprobarnos. El Señor quiere aprobarnos. Proverbios 14:29. Los que tienen entendimiento no pierden los estribos. Los que se enojan fácilmente demuestran una gran necedad. Versículos como este en Proverbio hay por doquier. Hay muchísimos versículos de esta naturaleza. Pero por alguna extraña razón, algunas personas siguen usando la ira como un mecanismo de vida. Realmente tenemos que limpiarnos para aprobar este examen. Tenemos que aprobar este examen. Tenemos que aprobar este examen porque un día será real. Un día el Señor evaluará nuestras vidas y estas cosas determinarán nuestra eternidad. Nos separará con las ovejas apacibles que son humildes como Jesús, o nos separará con los cabritos que sean celosos, que sean peleadores, que sean rebeldes para la perdición. Realmente el Señor quiere separarnos con las ovejas, con sus corderitos. Así que el Señor nos guarde de la ira, de todo tipo de ira. Esto no es un juego, hermanos, esto es verdad. En tu vida, cuida tu corazón de la ira. Porque si no, si prontamente o dentro de muchos años partís a la presencia del Señor, vamos a ser juzgados, vos también, por esta realidad. Y dependerá tu eternidad. Necesitas creer en Jesús, pero también necesitas manifestar a Jesús en tu vida, que Él viva dentro tuyo. Así que sigamos en la lista. Lo que te digo a vos, me lo digo a mí también. Quédate tranquilo en eso. Sigamos. Vamos ahora a Santiago, capítulo 3, versículo 9 en adelante. A veces alaba a nuestro Señor y Padre, hablando la lengua, y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, dice el apóstol, eso no está bien. Eso no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? Conocemos este versículo, es muy conocido. Pero ¿lo practicamos? ¿Lo vivimos cada día? Porque nuestro juicio puede ser en horas. Algunos tienen la alta esperanza que en este tiempo que vivimos el Señor nos venga a buscar antes de la gran tribulación. Si eso sucede, puede pasar esta misma noche. Puede pasar mañana, por la mañana. Puede pasar cuando el Señor lo disponga. Venir como ladrón a la noche, inesperadamente, cuando nadie lo está esperando. Y esto sucederá. El juicio de valores y calificación del Señor y de fe de nosotros en Jesús será expuesto ante su persona. Así que tenemos que estar preparados. No jugar al evangelio, no jugar al cristiano, ser cristianos verdaderos, ser evangélicos de verdad. Entonces,
Realmente no debemos tener esta ambigüedad, esta falta de determinación hacia la santidad, como relata este versículo, de estar un poquito de un lado y un poquito del otro. Por un momento ser santos y por un momento ser maldicientes. No, no podemos hacer eso. Tenemos que ser totalmente limpios. Sigamos, por favor. También la boca es un instrumento que se usa mal. Entonces, en el examen hay otra pregunta más, preguntándonos sobre la ligereza al hablar. Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Mateo 12:36. Otro versículo muy conocido para los cristianos. Para el que se está sumando a las filas del Señor, recién ahora quizás lo comienza a escuchar, pero nosotros ya de tiempo lo conocemos. Charlas o comentarios vanos, chistes sobre la santidad de Dios, sobre la palabra de Dios, sobre su iglesia, sobre los escogidos por Él. Chistes, burlándose, chistes menoscabando al otro, aún los que todavía no han sido plenamente lavados por la fe en la sangre del Cordero. Cuidado con nuestras lenguas. Cuidado con las maldiciones que salen de nuestra boca y cuidado con la ligereza de nuestras palabras. Este versículo de Mateo 12:36 es muy contundente sobre lo que el Señor juzgará. Y yo recuerdo personas que me han mencionado esto y sinceramente, quisiendo hacer una autocrítica, supongo que también yo caería en la misma realidad, que a pesar de saber este versículo, he visto y seguramente, repito, he vivido situaciones en las que he fallado a este versículo. Que el Señor nos ayude a no fallar a los versículos del Señor. Que el Señor nos ayude a cumplir su palabra. Que nos ayude a ser fieles en cada declaración de la palabra de Dios. No en algunas las que nos hace sentir bien, sino en todas. Ser fiel a lo que Él quiere que hagamos. Otro ítem de este examen es sobre la dureza de nuestro corazón. Es un examen al corazón bíblico esto. Es un examen bíblico al corazón nuestro. A la realidad espiritual, a eso apuntamos, ¿no? Entonces, ¿devolviste a alguien mal por mal? No hagas lo que no te gustaría que te hagan. ¿Qué es eso? La regla de oro, ¿no? La que enseñó nuestro Señor Jesús. No devolvamos mal por mal. ¿Alguien te trata mal? ¿Alguien te habla mal? ¿Alguien te ha estafado? ¿Alguien te ha pagado de menos? ¿Alguien te ha hecho mal un trabajo? ¿Alguien se abusa de tu confianza? No hagas lo mismo. No pagues con la misma moneda. No actúes de la misma forma. Aquel que te pega en un lado de tu mejilla, ¿qué tenés que dar? Nos enseñó nuestro maestro. La otra, es que no lo entendimos, es que no lo recordamos, es que no le escuchamos al Señor, es que pusimos mute en el audio Biblia ahí, o cerramos la Biblia cuando llegamos a parte. Simplemente, si nos pegan en una mejilla, hay que dar la otra, como lo hizo Él, como lo hizo Jesús. Amén. Es la realidad del cristiano. A eso nos llama el Señor. No a estar llenos de billetes en una montaña de billetes. Nos llama a ser como Él. Nos llama a hacer lo que Él hizo. Nos llama a eso. Los que reciben esa invitación, corran a sus brazos, porque el Señor quiere hacer de tu vida su voluntad. Así que, así es Jesús. Entonces, 1 Pedro 3:9 nos declara, no paguen mal por mal. No respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y Él los bendecirá por hacer estas cosas. Qué precioso es nuestro Señor. ¿Sigamos? Otro punto del examen. Malos hábitos. Malos hábitos. Hay una lista tan inmensa de malos hábitos que podemos tener. Tantas malas costumbres. Tantas. Desde incumplir nuestras promesas al Señor, como por ejemplo congregarnos, faltar a este compromiso, faltar a nuestra responsabilidad ministerial, faltar a nuestros compromisos de toda naturaleza. Entonces, qué importante es romper los hábitos que son malos para construir hábitos que sean santos, como los que tenía Jesús.
Cuando vemos los hábitos que él tenía de ir a orar a distintos horarios del día, a aislarse por un momento de las personas para ir a la presencia del Padre, a recurrir a la santidad del Padre, vemos hábitos en él ejemplares. La forma de actuar, la forma de ver la vida. Nosotros tenemos que cambiar nuestros hábitos malos. Los comportamientos que dañan a tu cuerpo y que dañan a tu mente. Porque quiero decirte que vos sabés, la Biblia declara en el libro de 2 Corintios que tu cuerpo, ¿qué es? Es el templo del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Entonces necesitas cuidarlo. También necesitamos cuidar nuestra mente. Muchos van camino a la destrucción con los malos hábitos. Eso podemos vernos en la gente que está enredada en vicios, en placeres terrenales. Pero eso nos puede pasar a nosotros también con nuestras costumbres. Costumbres a veces ocultas a los ojos de las personas. Costumbres que no están mostradas a los demás. Sobre esto habla Filipenses 3:19, que necesitamos librarnos de ese camino de destrucción. Su Dios son sus propios apetitos, dice la versión NTV. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenalmente. La próxima, el otro punto, la negligencia a no leer la palabra de Dios y confiar en los planes personales. Santiago 4 dice, desde el versículo 13, presten atención, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben que será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos. ¿Y haremos esto o haremos aquello? De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes y semejante jactancia es maligna, dice la NTV. Entonces, la negligencia de hacer planes en la vida, alejándonos de lo primordial, que es la santa palabra de Dios. En ella recibimos la guía, la dirección, el estímulo, el amor, todo lo que necesitamos para la vida. Todo está en ella. Así que liberemos a la Biblia de esas cadenas, ¿amén? Y hagámosla que todos los días esté abierta a nuestra disposición para recibir el consejo del Señor. ¿Sigamos? El estorbo. ¿Has malgastado el tiempo de otras formas infructuosas en tu vida? O sea, ¿has estorbado al plan de Dios en tu vida, al plan que tiene en el Evangelio? Colosenses 4:6 dice, procuren que su conversación siempre sea agradable y de un gusto, para que den a cada uno la respuesta debida. Como el Señor nos hace pasar por un colador, ¿no? Por un filtro, donde nos pule. Y nosotros con esta prueba, este examen, somos como aquellos que han pasado por fuego para después rendir su mejor servicio a su Creador. Necesitamos pasar por el fuego de la prueba. Sigamos. La hipocresía. Has dicho una cosa y has hecho otra. Por tu causa, otras personas han dejado de seguir a Dios. Qué tremendo que nos pase eso, ¿no? Que seamos un instrumento para esa realidad que sea negativo para nuestras vidas. Podemos encontrar que Mateo 15 dice desde el versículo 7, hipócritas. El Señor es fuerte nuevamente y dice con su declaración, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Yo no estoy diciendo esto a nacer en Cristo. Estoy diciendo esto como uno más de aquellos que el Señor levanta con la intención de proclamar su palabra. Me lo estoy diciendo a mí, lo estoy diciendo al pueblo de Dios. Lo estoy diciendo a todo aquel que convoca a Jesucristo como su Salvador. Es una realidad. Estas palabras necesitan ser para nosotros la guía, la orientación para nuestra vida, para que podamos ser aprobados cuando nos encontremos con Él. Él nos va a presentar estas cosas o muchas otras. Él evaluará qué preguntarnos o decirnos. Él sabrá lo que hará con nosotros en el juicio. Pero yo sé que el Señor no va a ser descortés. No va a decir, pasa la perdición y ya está. O vas a la salvación y ni siquiera te explico por qué. Sabemos que nos salva Jesús, pero sabemos que Él también generará un juicio. Hay más de una forma de juicio en la palabra de Dios para el ser humano. Pero hay uno inmediato a la muerte, que continúa después de la muerte, que viene después de la muerte. Sigamos, este examen está terminando y dice entonces,
aparte de la hipocresía que uno puede tener, que esa palabra en el original es actor de teatro, dice también este examen si alguna vez hemos roto promesas. Eclesiastés 5:1 en adelante habla sobre esto y nos dice que si hacemos una promesa a Dios no le fallemos, que la cumplamos. Quizás alguien pueda decir, no, Daniel, no le fallé a Dios porque nunca le hice una promesa a Dios. O quizás no le fallé a Dios porque le hice una promesa sola y estoy ahí por cumplirla. Pero también nos podemos llevar esto a la vida terrenal. Si somos personas que rompemos nuestras promesas o las cumplimos, tengamos cuidado sobre el juicio venidero sobre nuestras vidas, porque no podemos lavarnos las manos de nuestras responsabilidades, como dice ahí esa diapositiva, como lo hizo Pilato. Debemos realmente ocupar el lugar que nos corresponde y hacer lo que dijimos que íbamos a hacer. Si alguien dice, estoy dispuesto a morir por Cristo, ¿estás dispuesto a morir por Cristo? ¿Se entiende la idea? Si estás dispuesto a morir por Cristo, eso, estás dispuesto a morir por Cristo. La última diapositiva, seguir viviendo bajo las obras infructuosas de la carne, ese también es un gran peligro para nuestras vidas. Gálatas 5 dice, versículo 19 en adelante, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Hay inmoralidad sexual, hay impureza, hay pasiones sensuales, hay idolatría, hay hechicería, hostilidad, hay peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, y sigue la lista y sigue, y sigue. Y dice, cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Los que hagan tales cosas, después podés examinarlo plenamente en tu casa, detalle por detalle, todas las cosas que dice allí, y estar bien lejos de ello. Por ejemplo, cuando dice divisiones, que nunca hayamos provocado, o que nuestro corazón no sea que nos lleve a provocar divisiones en el cuerpo de Cristo. Envidia, borracheras, cuidado con los que toman alcohol y nunca se emborrachan, porque un día pueden caer en el pecado de emborracharse. Cuidado con eso. ¿Para qué se necesita el alcohol? ¿Se necesita para vivir? Realmente no se necesita. Se puede vivir sin él tranquilamente. Entonces, ¿para qué tentar a la carne? Tremendo, ¿verdad? Terminó aquí. Pasá a la próxima, pero ya terminó. Todos los días buscamos parecernos a Jesús. Entonces estas cosas no tienen que estar en nuestras vidas. Todos los días necesitamos una conciencia limpia. Y tenemos, según la Biblia, dice ella, en Hebreos, una nube de testigos. Muchos apelan diferentes interpretaciones sobre esta nube de testigos. Pero cualquiera sea la interpretación real, tenemos una nube de testigos que nos están viendo. Lo primordial es que nos ve el Padre, nos ve el Hijo y nos ve el Espíritu Santo. Así que tenemos que llegar un día a la presencia de Dios y hacer este examen exitosamente. Cuando esta lista esté como una efectividad de exclusión o de aceptación para nuestra vida eterna, que sea una efectividad de aceptación. Que podamos decir, no, Señor, yo no hice más eso. Señor, limpia mi corazón con tu sangre. Señor, fui redimido por vos. Así que gloria al Señor por eso. Seamos congruentes con lo que decimos y hacemos. Busquemos la paz con todos, seamos sinceros siempre y que nuestro arrepentimiento sea genuino, realmente genuino, sincero. Busquemos a Dios ahora mismo y pedámosle que Él sea el que nos limpie y restaure por su misericordia. Porque un día el Señor nos juzgará y un examen quizás parecido a esta declaración que escuchamos se nos presentará a nuestras vidas. A nosotros y a toda la humanidad le pasará esto. Dios nos ama y quiere que ninguno se pierda. Corrijamos ya nuestros débiles puntos de nuestras vidas para fortalecernos y creamos en Jesús, quien nos dará la vida eterna. Amén. Hasta aquí la palabra de Dios.